Buenos días, docentes y compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Continental del curso de Derecho de la Regulación. En esta oportunidad presentaremos un análisis de la calidad regulatoria y propuestas de mejora frente a la contaminación ambiental. Vamos a hablar acerca de la calidad regulatoria y propuestas de mejora frente a la contaminación ambiental. Consideramos que este tema debe ser abordado a nivel de agua, suelo y energía. Al respecto, como dato interesante tenemos que el Observatorio CEPLAN demostró que en el Perú somos el primer país más contaminado a nivel de aire, ya que contenemos 23,5 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5, las cuales son partículas que se encuentran en el aire que son altamente nocivas para personas en grupos vulnerables. Ello se debe principalmente a grandes rasgos a la ineficiente gestión de las aguas residuales, al manejo inadecuado de desechos sólidos, a la expansión de la actividad minera, entre otros. Es importante analizar las causas y consecuencias de cada uno de ellos para evaluar qué podríamos hacer. Entre ellas, podríamos tener las políticas públicas más robustas, la integración de tecnologías de monitoreo, la educación ciudadana, comprometer a la población en el cambio, así como el establecimiento de incentivos para la adopción de prácticas sostenibles. La contaminación de agua en el Perú representa un desafío crítico, con impactos significativos en los ecosistemas y en la salud pública. Según el INEGI, en 2023, aproximadamente el 37% de las fuentes de agua monitoreadas en las zonas urbanas no cumplían con los estándares de calidad debido a los altos niveles de contaminación por residuos domésticos e industriales. Por un lado, en caso de las aguas saladas, las zonas costeras del Perú enfrentan una creciente contaminación por desechos plásticos, aceites y residuos químicos provenientes de las actividades pesqueras y portuarias, como también una acumulación alarmante de microplásticos en los ecosistemas marinos. Esto afecta no solo a la biodiversidad, sino también a la actividad pesquera, principal fuente de ingresos para las comunidades costeras. Por otro lado, las aguas dulces, particularmente ríos y lagos, enfrentan problemas severos por descargas de minería ilegal y la expansión de la agricultura intensiva. Los datos de la ANA indican que más del 50% de los ríos principales en nuestro país presentan algún grado de contaminación, siendo los más afectados ubicados en zonas mineras, como el río Mantaro y el río Ramis. Esto no solo pone en riesgo la biodiversidad acuática, sino también el acceso a agua potable para las comunidades cercanas. El manejo inadecuado de aguas residuales es una de las mayores fuentes de contaminación. El 60% de estas en el Perú no recibe un tratamiento, descargándose directamente en ríos y lagunas sin cumplir con los estándares de calidad. Esto genera problemas en la eutrofización, donde el exceso de nutrientes, especialmente fósforo y nitrógeno, provoca la proliferación de algas que agotan el oxígeno en el agua. Además que la urbanización descontrolada y la falta de infraestructura sanitaria adecuada agravan esta situación. La minería, tanto legal como ilegal, es una de las causas principales de contaminación de aguas dulces en el Perú, afectando regiones como, por ejemplo, Madre de Dios, Puno y Cajamarca. En Madre de Dios, la minería aurífera ilegal libera unas 180 toneladas de mercurio al año, dañando ecosistemas acuáticos y comunidades locales. Este mercurio se acumula en los peces, generando riesgos para la salud humana, particularmente en comunidades indígenas que dependen de la pesca. Además, que el drenaje ácido de minas libera metales como plomo, arsénico y cadmio, contaminando ríos clave como el Mantaro y el Chili. Contaminación de aguas marinas en el Perú tiene tres causas principales, las cuales están relacionadas a actividades agrícolas, industriales y urbanas. En el caso de la agricultura, la cual es una actividad que ha tenido un crecimiento exponencial en el Perú en los últimos años, significa la utilización de grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas, de los cuales el 35% termina en los océanos. Esto provoca hipoxia y zonas muertas cerca de la costa peruana. Además, la acuicultura, que es una actividad relacionada al engorde y producción de fauna, ya sea en ríos o en mares, significa una descarga de residuos orgánicos y químicos cerca a los ecosistemas como son los manglares de Tumbes o ecosistemas marítimos. Por otro lado, más del 80% de los residuos encontrados en las playas son plásticos de un solo uso. Estos tres problemas afectan la fauna marítima, la
flora marítima y las economías basadas en el turismo y la pesca. Además, la débil fiscalización agrava la situación, permitiendo que actividades contaminantes como ya sea la minería informal o en este caso actividades agrícolas, industriales y la contaminación urbana no sean sancionadas como deben de ser. Como propuestas de solución tenemos la implementación de tecnologías avanzadas para la gestión de aguas residuales, esto a través de sistemas de tratamiento biológico y también los procesos de ozonización, los cuales buscan darle una segunda vida a estas aguas para poder usar en actividades agrícolas. Asimismo, tenemos el fortalecimiento de la fiscalización y monitoreo ambiental mediante sensores inteligentes y satelitales, los cuales nos darían en tiempo real imágenes de actividades que no están permitidas, como la minería ilegal, o en este caso actividades contaminantes como el uso de pesticidas descontrolado y otras actividades relacionadas a la agricultura excesiva y en este caso a la industrialización. También tenemos la educación y sensibilización a través del uso de las tecnologías digitales que ya tenemos. Esto para hacer una concientización sobre el uso responsable del agua y también a tener aplicaciones especializadas en el monitoreo y denuncias ciudadanas sobre actividades que contaminan el agua. Asimismo, también tenemos la creación de incentivos económicos para aquellas empresas o personas que adopten prácticas sostenibles en lo que es las actividades agrícolas. A través de subsidios para tecnologías sostenibles se busca apoyar proyectos como riego por goteo o el uso de fertilizantes ecológicos. Asimismo, se busca también realizar campañas de concientización y también campañas de premiación para aquellos que usen estas tecnologías más sostenibles. Y como un conjunto o una propuesta global, tenemos la implementación de un sistema de sanciones más riguroso con el apoyo de autoridades locales. Esto se puede dar a través de un sistema de sanciones progresivas y reparación ambiental. Esto significa la creación de fondos especiales para financiar proyectos de remediación. Estos fondos tendrán o adquirirán a través de ya sea de donativos o a través de las mismas multas que se les impondrá a aquellas empresas que contaminan las aguas y que no los reparan en su momento. La contaminación del suelo en Perú es un problema crítico que amenaza la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico, afectando principalmente regiones con alta actividad minera, agrícola e industrial. Según la OEFA, el 37% de los pasivos ambientales están relacionados con la degradación de suelos. En minería, regiones como Ancash, La Libertad y Cajamarca concentran más de 6.000 hectáreas severamente afectadas, con el 45% de los sitios evaluados superando los límites permisibles de metales pesados. En el ámbito agrícola, el 58% de los suelos de la costa presentan contaminación por pesticidas, lo que compromete la seguridad alimentaria y los ecosistemas. Los desafíos incluyen un presupuesto de fiscalización ambiental insuficientes, ya que solo representan el 0.3 del presupuesto nacional, y existen procesos de remediación costosos y prolongados, que pueden durar entre 5 y 7 años por proyecto. Además, solo el 15% de los laboratorios ambientales existentes en el país cuentan con certificaciones internacionales, lo que limita la capacidad de evaluación precisa. De no implementarse medidas integrales, se proyecta que para un 2030 la superficie de suelos contaminados podría aumentar a un 60%, generando daños irreversibles para la biodiversidad y los ecosistemas de nuestro país. ¿Cuáles son las causas de la contaminación del suelo? Una de las principales causas de la contaminación del suelo en el Perú es la debilidad institucional. Esto quiere decir de que el marco normativo vigente presenta serias deficiencias en su implementación, lo que puede limitar a un control efectivo en actividades contaminantes. Según el Ministerio del Ambiente, solo el 24% de los gobiernos regionales cuentan con unidades técnicas especializadas completamente operativas para toda gestión ambiental, dejando de esta manera amplias áreas desprotegidas. Esta insuficiencia de recursos humanos y técnicos en instituciones como la OEFA, por ejemplo, agrava aún más el problema. Sin recursos suficientes no se pueden implementar medidas correctivas ni garantizar una fiscalización efectiva. Otra de las causas principales de la contaminación del suelo en el Perú es la gestión ineficiente de los residuos sólidos. Aunque tenemos un decreto legislativo número 1278 que regula su manejo, su cumplimiento, pero muestra un cumplimiento limitado,
permitiendo la proliferación de botaderos informales y la disposición inadecuada de residuos peligrosos, afectando de esta manera la calidad del suelo, especialmente en zonas con infraestructura insuficiente. Según el Ministerio del Ambiente, en Lima, más del 50% de los residuos sólidos no llegan a rellenos sanitarios adecuados. La minería es considerada una de las principales causas de la contaminación, especialmente en regiones como Ancash, Cajamarca y La Libertad, donde más de 8.500 hectáreas han sido severamente degradadas debido a las disposiciones inadecuadas de los residuos mineros. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el 47% de las empresas mineras presentan ausencia de protocolos efectivos para el manejo y control de residuos mineros, lo que incrementa la contaminación por metales pesados como arsénico y mercurio, afectando la calidad de los suelos y la salud de las comunidades agrícolas cercanas. Además, el Ministerio de Energía y Minas ha identificado más de 7.000 pasivos ambientales mineros, la mayoría sin remediar, perpetuando los daños a los ecosistemas y las comunidades locales. En el caso de la agricultura, que también es considerado otra de las causas principales, enfrenta un grave problema debido al uso excesivo e inadecuado de fertilizantes y pesticidas, aplicando sin protocolos técnicos por el 68% de los agricultores, afectando 1.2 millones de hectáreas. En regiones como Ica, Lambayeque y La Libertad, la capacidad productiva del suelo ha disminuido más del 50%, mientras que en esta última, el uso intensivo de pesticidas en cultivos de arroz ha contaminado suelos y aguas, perjudicando tanto a las comunidades agrícolas como a la biodiversidad. Con un promedio de 180 kilogramos de agroquímicos por hectárea, muy por encima de los estándares internacionales. Las consecuencias incluyen pérdidas económicas de 450 millones de soles anuales, una reducción de 62% en la biodiversidad microbiológica en 15 años y serios riesgos para la seguridad alimentaria. A continuación, se presentará estrategias claves para combatir la contaminación del suelo. La primera estrategia son los incentivos y regulación para el uso de tecnologías de bioremediación, en la cual se plantea un marco normativo que impulse el uso de tecnologías sostenibles como la bioremediación y la fitorremediación, las cuales serán supervisadas por el MINAM, bajo estándares técnicos y un sistema de certificación que garantizarán su eficacia y sostenibilidad. La segunda propuesta es la implementación de bancos de créditos ambientales. La creación de estos bancos revolucionará el sector agrícola peruano. Este sistema recompensará también a los agricultores que adopten prácticas responsables, como el uso eficiente de residuos y la agroecología, con beneficios económicos como subsidios y exoneración tributarias. Las instituciones que estarán a cargo de esto serán la SENASA y el OEFA, que garantizarán la transparencia de este mercado. Como última propuesta tenemos el fortalecimiento legal e institucional frente a la contaminación del suelo por la minería ilegal, en la cual se propone reformar la ley número 28611 mediante una comisión especializada, introduciendo sanciones más severas y cerrando vacíos legales. También la integración del MINAM con gobiernos locales permitirá una respuesta más eficaz, mientras que recursos adicionales y programas de capacitación optimizarán la supervisión y remediación de los suelos afectados. Estas acciones garantizarán la sostenibilidad de los ecosistemas frente a la minería ilegal y a la contaminación del suelo. Ahora pasemos a hablar sobre el impacto ambiental de la creación de energía. Por ahí hay que tener en cuenta que la creación de energía ha sido fundamental para el desarrollo, pero también es una de las principales causas de contaminación ambiental, pues la dependencia de combustibles fósiles sigue siendo predominante, generando una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, como lo son el CO2 y el metano, que contribuyen al calentamiento global. Ahora, este proceso también produce fenómenos como la llamada lluvia ácida, que degrada suelos y cuerpos de agua, afectando directamente a la biodiversidad. Además, tecnologías como la termoeléctrica consumen enormes cantidades de agua dulce para su enfriamiento, lo que no solo reduce su disponibilidad, sino que también genera contaminación térmica, afectando así gravemente a los ecosistemas acuáticos.
En el Perú, las causas de la contaminación ambiental vinculadas a la generación de energía son diversas y están profundamente relacionadas con nuestras actividades extractivas. La explotación de hidrocarburos, como el gas natural en Camisea y el petróleo en la Amazonía, genera deforestación y contaminación de ríos esenciales para las comunidades indígenas y el ecosistema. Por otro lado, la minería informal, que se utiliza para extraer minerales estratégicos necesarios para las tecnologías energéticas, contamina suelos y fuentes de agua con metales pesados. Además de todo ello, en zonas rurales, la quema de biomasa como la leña y residuos agrícolas es una fuente importante de contaminación del aire, afectando tanto el medio ambiente como la salud de las personas. La infraestructura energética del país en muchos casos es obsoleta. También contribuye al problema de operar de forma ineficiente y generar emisiones innecesarias. Todo esto hace que los impactos de la generación de energía sean especialmente críticos en nuestro territorio. Según las estadísticas, la contaminación atmosférica, especialmente en ciudades como Lima y el Callao, están directamente vinculadas a la quema de combustibles fósiles en las centrales térmicas industriales y el transporte. Esto genera emisiones de partículas y gases como el dióxido de azufre, que afectan tanto al medio ambiente como a nuestra salud. Según el MINSA y el CENAMI, estos niveles de contaminación en algunas zonas urbanas aún superan estándares permitidos, y para abordar este problema es clave apostar por energías renovables como la solar o la eólica, además de poder nosotros incentivar la eficiencia energética y regular las emisiones de vehículos y también industrias, para así nosotros poder avanzar hacia un modelo energético más limpio que no solo mejore la calidad del aire, sino que también nos permita proteger nuestra salud y la del planeta. Bueno, acerca de las propuestas sobre la contaminación de la energía, la propuesta número uno tenemos lo que es la promoción del transporte sostenible, lo cual al fomentar el transporte público, el uso de bicicletas y caminar es crucial para reducir la contaminación y descongestionar las ciudades. Por otra parte, la implementación de incentivos fiscales para vehículos electrónicos y de bajas emisiones pueden acelerar la adopción de tecnologías limpias, generando empleo e impulsando la innovación, lo cual por parte de la colaboración entre el Ministerio del Ambiente y las municipalidades es esencial para sensibilizar a la población y promover un cambio cultural hacia prácticas mucho más sostenibles. Asimismo, la propuesta número 2, el uso de combustibles más limpios, lo cual al reducir el contenido de azufre en los combustibles a menos de 10 ppm es fundamental para disminuir contaminantes como el dióxido de azufre, que afecta en sí lo que es la salud pública. Esta medida requiere lo que es un marco normativo robusto y con mucha supervisión por parte del Ministerio de Energía y Minas, además de fomentar la investigación en tecnologías energéticas alternativas, lo cual ayuda a diversificar la matriz energética del país y posicionar al Perú como un referente en sostenibilidad, lo cual nos mejoraría a nosotros las personas como ciudadanos y ayudándonos a tener lo que es una vida de calidad como personas. Por otra parte, se tiene la propuesta número 3, lo cual es el monitoreo y vigilancia continua, en la cual se establece un sistema nacional de monitoreo de calidad de aire con sensores a tiempo real, lo cual permite identificar áreas críticas de contaminación y tomar decisiones informadas. Por esta parte, la recolección precisa de datos fortalecerá las políticas ambientales y promoverá la transparencia y rendición de cuentas. Por ello, se tiene la necesidad de la colaboración entre el MINAM, el SENAGI y la DIGESA, lo cual es clave para implementar esta red, contribuyendo a un entorno más saludable y cumpliendo con compromisos internacionales. Estas propuestas integradas ofrecen un enfoque holístico hacia una transparencia sostenible en el Perú, lo cual beneficia tanto al medio ambiente como a la salud pública y la economía del país. La contaminación ambiental afecta la salud de las personas, así como la biodiversidad. Es bien sabido que ya contamos con legislación y normativa que protege el medio ambiente. Sin embargo, esta no es suficiente, ya que no se llega al alcance de todas las partes del país o no se ejecutan las medidas establecidas de manera eficiente. Por lo tanto, a grandes rasgos, consideramos que es necesario adicionalmente la implementación de tecnologías avanzadas, el monitoreo de tiempo real, los incentivos económicos, así como establecer sanciones más estrictas. Esto se debe llevar de la mano con la población, así como las diferentes entidades del Estado, como puede ser el Ministerio del Ambiente, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, la Dirección General de Salud Ambiental, OSINERMIN, el ANA, SUNAS, entre otras. Muchas gracias.